Nombres de Dios, clase 7, audio 4. Para terminar, en esta clase vamos a ver un nombre más de los nombres compuestos que tienen conexión con el nombre de Jehová, con el nombre primario Jehová. Y el que vamos a ver para terminar en esta clase, en este día, está en Éxodo 17:14 y sale a la luz a partir de un episodio que tiene el pueblo de Israel peregrinando al desierto después de salir de Egipto. Se enfrentan en este episodio, hay un enfrentamiento con Amalek, y dice la palabra de Dios en Éxodo 17:14, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi. El significado de Jehová Nisi traducido es: el Señor es mi estandarte, o el Señor es mi bandera. Nisi, la palabra Nisi, significa o está asociada a visible, brillante o brillar. Es utilizada para indicar un estandarte, una insignia, una bandera de guerra. Los estandartes eran pequeñas banderas atadas a lanzas y puestas en alto como emblemas del ejército o como emblemas del comandante al que pertenecían. Además de eso, eran puntos de encuentro en tiempos de guerra, y el portador del estandarte representaba el punto fuerte del ejército. Así que era una señal relevante, una señal importante. En el Antiguo Testamento se usa ocasionalmente esta palabra para hacer referencia, por ejemplo, a un asta, como está en Números 21:8, cuando hicieron esa serpiente de bronce. Dice: hazte una serpiente y ponla en un asta. Ahí la palabra es Nisi. Esto sucedió cuando los israelitas estaban siendo picados, había víboras venenosas, y a través de esta actitud de fe, de mirar hacia esa serpiente de bronce, esa actitud de obedecer y mirar, los salvaba. Esto después, con los años, con el transcurrir de los tiempos, terminó siendo de tropiezo. O sea que terminaron utilizando ese asta o esa serpiente como una especie de idolatría. Pero bien, significa asta. En otros lugares significa escarmiento. Números 26:10. Cuando los hijos de Coré son tragados por la tierra, o fueron consumidos por el fuego, dice ahí la palabra en Números 26:10. Para servir, y termina el texto diciendo: para servir de escarmiento, para que sirva de ejemplo. Y en Isaías 5:26 habla de bandera, lo mismo que Isaías 11:2. Así que está en otros lugares y hace referencia a esos conceptos. La palabra Nisi. La referencia, como leímos antes, la encontrábamos en Éxodo 17:15, cuando Moisés obtiene la victoria sobre los amalecitas y levanta un altar y los llama de esa forma. Utiliza el nombre de Jehová Nisi para hacer indicar y señalar el altar donde él celebra la victoria y ofrece a Jehová ese altar. ¿Quiénes eran los amalecitas o Amalek? Amalek es un descendiente de Esaú en ese tiempo, y bíblicamente los amalecitas simbolizan la inmoralidad y las obras de la carne. Deducimos esto leyendo Génesis 36:9-12 y Hebreos 12:16. Cuando el escritor sagrado en Hebreos, al referirse a Esaú, habla de una persona profana y carnal. Los amalecitas fueron enemigos persistentes de Israel, y sus confrontaciones y las confrontaciones con ellos se extenderían por los siglos. Sí, así que esta cuestión con los amalecitas tiene más capítulos que el que acabamos de ver, o el que nos ocupa hoy. En cuanto a su aplicación y el uso, como aparece, entendemos que aparece en el contexto de un enfrentamiento hermano. O sea, Israel volvía escapando de Egipto, ¿no es cierto?, en su peregrinación por el desierto. De repente enfrentó una crisis diferente,
había enemigos peores que el hambre y la sed. Antes que esto, antes de los amalecitas, su fe había sido probada por el seguimiento o la persecución de un enemigo desde atrás. Y después, su fe había sido probada por la vida dura del desierto. Pero ahora, los amalecitas presentaron otra clase de dificultad. Un enemigo armado militarmente se paraba frente a ellos y les impedía avanzar hacia el Sinaí. Esta era la primera vez que ellos enfrentaban un conflicto armado desde su partida de Egipto. No había pasado nada de ese tipo todavía. Esto fue importante, fue una primera vez, fue una prueba de fuego, ¿sí? Aunque es imposible identificar el lugar preciso, la localidad de esta batalla, la victoria se desarrolló en la zona de Refidim y formó parte vital de la memoria de la providencia de Dios. Es decir, fue muy alentador y fue muy útil. Además, vamos a destacar una cosa. Fue la primera vez que, frente a una crisis, el pueblo no murmuró contra Jehová ni se quejó de sus dirigentes. Eso es algo para tomar nota, ¿no? Casi que lo tenemos que marcar en la Biblia. Pero interesante lo que pasa en este episodio, en ese sentido. Los estandartes, cuando lo aplicamos en nuestra vida cristiana, esto de Jehová Nisi, Jehová mi estandarte, los estandartes y las banderas hoy son las de nuestros valores, son las de la verdad de Dios, y son para exhibirlos cuando hay oposición, son para exhibirlos cuando hay conflicto también. El creyente, mi querido alumno, grabémonos esto en nuestras mentes. El creyente tiene algo para decir hoy en el escenario del debate público. En la conversación cultural tenemos algo para decir. Tenemos algo para decir en la educación, en los ámbitos académicos. Tenemos que ir ahí a decirlo. Tenemos para decir en la ciencia, tenemos algo para decir en el mercado de trabajo, frente a las corrientes ideológicas tenemos algo para decir. También tenemos algo para decir en las urnas, atentos a eso. Y también tenemos algo para decir delante del poder político de turno y de cara al enemigo también. Jehová es mi estandarte. La manera en que los cristianos nos identifiquemos, la manera en que los cristianos levantemos nuestros valores, marcan la diferencia. Tenemos algo para decir. No somos un pueblo débil que nos escondemos y no tenemos nada para explicar. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La palabra argumentos ahí habla de lógica. Tenemos argumentos, tenemos cosas para decir. Salgamos a conversar, salgamos a hablar, a dar testimonio, a defender la fe, a exaltar el nombre de Cristo, a llevar el mensaje del Evangelio, a defender la verdad, no la percepción, no la ideología. Ese es el concepto de estandarte. Ese es el concepto de levantar en alto, identificarnos y reunirnos, encontrar una referencia. En este pasaje encontramos a Josué por primera vez en la historia, versículo 9, y se lo presenta en el texto como alguien ya conocido por el pueblo. Evidentemente tenía ya una carrera, iba en ascenso y tenía un buen testimonio. Él es el conductor de las fuerzas militares de los soldados israelitas ahí, que en general eran todos amateurs, por supuesto, si lo decimos de alguna forma. Aunque en realidad, bueno, es Moisés quien todavía dirige la batalla, por supuesto. Normalmente identificamos a Josué como el ayudante de Moisés. Tenemos ahí Éxodo 24:13, 32:17, 33:11, Números 11:28. En Números 27:18 se lo nombra a Josué, sucesor de Moisés y el gran líder de Israel, por supuesto. Ya había un reconocimiento, y esto también nos muestra
que los verdaderos siervos, los verdaderos líderes aparecen en los momentos cruciales, cuando es preciso dar la talla e identificarse con la verdad de Dios y la autoridad. Ahí se ve quiénes son los verdaderos líderes. Y Josué fue una persona con lealtad hacia su liderazgo, que apareció en los momentos difíciles, dio la cara, dio la talla de la fe y se identificó con la verdad de Dios. Enfrentó a Amalek. Así que, hermanos, a levantar el estandarte, a levantar nuestras banderas, no nos avergoncemos frente a toda la propaganda hoy que nos atesta y nos asedia nuestras mentes, las mentes de nuestros hijos, nuestras casas, nuestras familias. Abramos nuestras Biblias, dejemos correr la verdad de Dios, levantemos la bandera de la fe y de la verdad. Tenemos cosas para decir, tenemos que salir y hablar. En esta batalla vemos la intervención divina, milagrosa. No está de todo claro, tenemos todos los detalles de cómo fue la jugada y la estrategia, pero la vara de Dios formó parte de todo esto también, ¿no? Moisés le dijo a Josué que estaría sobre la cumbre de la colina durante la batalla con la vara de Dios en la mano. Eso está en el versículo 9. Y cuando alzaba la mano, Moisés y Israel prevalecían en la batalla. Se presume que tenía la vara en la mano levantada, aunque el versículo simplemente indica que el éxito militar ocurría cuando la mano de él estaba levantada. Así que pudo haber sido la mano sola, la mano con la vara, no lo sabemos, pero sabemos que Moisés empezó a cansar. Versículo 12, y Aarón y Hur buscaron una piedra para que él se siente y le sostenían las manos, el uno de un lado y del otro. Así que posiblemente alternaba las manos, y fue una batalla dura. Así que, mi querido hermano, cuando vamos a salir a hablar al mundo, cuando vamos a salir a hablar en los ambientes académicos, en la educación, en la ciencia, en el trabajo, delante del poder político, donde sea que salgamos a hablar en el nombre de Dios y levantar el nombre de Dios en alto, la verdad de Dios, va a ser duro, va a haber oposición, va a haber adversidad. Así que tenemos que ser fuertes. Tenemos que aferrarnos a la verdad de Dios, que prevalezca la verdad. La lucha fue difícil, pero Israel tuvo la victoria. Quiero llamar la atención a una cosa. El Señor le dijo a Moisés al final de todo, para terminar ya, le dice a Moisés que escriba el relato de la victoria como un memorial histórico, versículo 14. Es la primera vez que se le indica algo a Moisés acerca de su trabajo literario, que escriba, Dios le pide. Eso lo vemos acá en Éxodo 24:4, 34:27, en Números 33:2, y ya se empiezan a multiplicar los pasajes de Deuteronomio 31, 3 veces en ese capítulo. Se le insta a escribir. No es de extrañarse, después entendemos esto, solidad con la pluma. Había sido enseñado en las artes de los egipcios y se daba cuenta de la importancia de tener una crónica fiel de lo acontecido. La identificación entonces con la verdad de Dios, mi querido hermano, debe realizarse por todos los medios posibles. Aún por aquellos que nos permiten extender su legado y también proyectar su influencia en el tiempo. La escritura es una de esas formas. Y hoy tenemos herramientas por todos lados para intervenir en la actualidad, para levantar nuestra voz, para salir a la batalla, para levantar el nombre de Dios en alto, en medio del cansancio, la inexperiencia y algún campo desconocido de debate. Pero debemos salir, debemos hablar, debemos levantar el nombre de Jehová en alto. Debemos levantar en alto la verdad de Dios, el Evangelio, y decir Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte.